A las 01:47, los operadores en un sitio de lanzamiento en Ucrania se prepararon para atacar la refinería de petróleo de Kirishi, a 1000 kilómetros de distancia, en la región rusa de Leningrado. La única instalación refinaba el 6% del petróleo de Rusia. En 3 horas refinaría 0.0. Exactamente a las 02:00, el operador principal activó la secuencia de lanzamiento desde el interior de su vehículo en movimiento. El primer FP-1 aceleró hacia abajo, sus alas de riel flexionándose bajo carga, despegando a 80 km por hora cada 15 segundos. Otro lo siguió, virando al noreste hacia Rusia. Los operadores ya estaban a 2 kilómetros de distancia, corriendo por caminos forestales con las luces apagadas, guiados únicamente por la visión nocturna. Detrás de ellos, el sitio de lanzamiento vacío esperaba el inevitable contraataque ruso. A lo largo de Ucrania, la misma carrera desesperada se repitió en docenas de lugares. Campos de cultivo en Sumy, donde los operadores lanzan desde búnkeres ocultos. Áreas de descanso en la carretera cerca de Chernihiv, donde los camiones revelaron rieles ocultos. Tejados de fábricas en Kharkov, donde los equipos de mantenimiento eran en realidad equipos de drones. 361 drones despegando en una secuencia sincronizada con precisión. Pero esto es lo que hizo que esta coordinación fuera notable. El paquete Kirishi fue el último en despegar. A pesar de tener que volar más lejos, consumieron más combustible volando a 200 km/h, mientras que los drones que se dirigían a objetivos cada vez más cercanos despegaron eficientemente a 150 km/h. Esta planificación inversa significaba que los 361 llegarían en el mismo lapso de 20 minutos. Moscú, Briansk, Smolensk, Rostov, Kirchi. Todos enfrentarían ataques simultáneamente. Los comandantes de la defensa aérea rusa tendrían que elegir qué proteger. Lo que sucedió después demostraría por qué toda su doctrina de defensa estaba diseñada para fallar. Los radares de Podlets rusos en el Donetsk temporalmente ocupado detectaron los lanzamientos en segundos. Estos radares pueden rastrear una pelota de béisbol a 60 km. 35 drones ascendiendo bien podrían haber sido fuegos artificiales en sus pantallas. Los datos fluyeron instantáneamente a la red integrada de defensa aérea de Rusia. Las computadoras en Moscú comenzaron a calcular soluciones de intercepción. Los pilotos de combate del oeste de Rusia corrieron hacia sus aviones, pero estaban a punto de descubrir que toda su doctrina de defensa tenía una falla fatal. Verás, Rusia construyó su defensa aérea para detener los bombarderos B-2 estadounidenses que valían 2.000 millones. Sus misiles S-400 costaban 5 millones cada uno. Sus cazas queman $10.000 de combustible por hora. Pero estos drones FP-1 costaban $50.000 para construir. La matemática económica estaba rompiendo la doctrina rusa. Disparar un misil de $5 millones a un dron de 50.000, dejarlo pasar y arriesgar una refinería de $1.000 millones en cada opción. Combina eso con el hecho de que el FP-1 navega usando sistemas que no pueden ser engañados. El receptor principal rastrea los satélites GPS y GLONASS simultáneamente. Si los satélites estadounidenses dicen que estás aquí, pero los satélites rusos dicen que estás allí. El dron sabe que alguien está mintiendo, pero la parte inteligente es la coincidencia de contornos de terreno de respaldo. El altímetro de radar del dron mide constantemente la elevación del suelo, comparándola con los mapas topográficos almacenados. Incluso con ambos sistemas de satélite bloqueados, el dron lee la forma de la Tierra misma para saber exactamente dónde está. El motor que impulsa esta arma, un motor chino de 2 tiempos, se puede pedir en línea esta noche por $500. Produce 6,5 caballos de potencia, quemando gasolina regular, lo que le da una autonomía de exactamente 1.600 kilómetros. Ucrania no desarrolló tecnología militar exótica. Tomaron piezas de talleres de bricolaje y las convirtieron en armas. La ojiva, sin embargo, era de grado militar. 80 kilogramos de explosivo tetraédrico que detona a 7.900 metros por segundo, rodeado de bolas de acero que perforarían el hormigón a 200 metros. A las 2:15, los paquetes de ataque se habían fusionado en un enjambre masivo que se dirigía al este. Las pantallas de radar rusas mostraban 361 contactos, que convergían en docenas de objetivos. La pregunta no era si Rusia los detectaría. Ya lo habían hecho. La pregunta era si podrían detenerlos. A las 02:45, el paquete Kirchi llegó a la frontera bielorrusa. El enjambre principal de 326 drones continuó hacia el este en dirección a Moscú y otros objetivos secundarios. Este era el momento crítico.
35 drones se despegaron hacia el norte, abriéndose paso entre las defensas bielorrusas y los interceptores rusos. Si los detectaban ahora, aislados del enjambre principal, serían presa fácil. El paquete se dividió inmediatamente en lo que Ucrania llama una formación de escalera. Los señuelos Mugen 5 ascendieron a 3.000 metros, transmitiendo deliberadamente en frecuencias conocidas de control de drones. Querían ser vistos, rastreados y atacados. Estos drones comerciales modificados incluso llevaban reflectores de radar, cubos de aluminio en las esquinas que los hacían parecer enormes en las pantallas de radar. A $30,000 cada uno. Su función era salir primero y salvar la misión. Los UJ-22 se nivelaron a 1.500 metros, ocupando el nivel intermedio. Algunos llevaban ojivas reales de 20 mg, otros solo lastre para adaptarse a las características de vuelo. Su función: derribar misiles de los sistemas Buk y Tor directamente a la cara, obligando a los rusos a quedarse sin munición. Los atacantes FP-1 se lanzaron a 50 metros, desapareciendo en lo que los operadores de radar llaman interferencias del terreno. A esta altitud, los rayos del radar rebotan en todo: árboles, edificios, vehículos, creando ruido electrónico que oculta objetivos pequeños. Además, la curvatura de la Tierra ayuda al radar a viajar en línea recta, pero el planeta se curva hacia afuera. A 50 metros de altitud, un dron desaparece del radar terrestre a más de 30 kilómetros. La física misma los protegía, pero he aquí por qué esta formación era genial. Cada banda de altitud derrotó una capa de defensa rusa diferente. Los Mugen 5 de gran altitud activarían los cientos S-4 y cientos S-3, sistemas estratégicos diseñados para bombarderos. Los UJ-22 de altitud media desviarían el fuego de los sistemas tácticos. Los FP-1 de baja altitud se deslizarían a través del espacio entre estas capas. Y el espaciamiento vertical significaba que ningún misil podía alcanzar varios drones. Un misil que asciende a 3.000 metros no puede impactar simultáneamente algo a 50 metros. Los interceptores MiG-31 bielorrusos despegaron de la base aérea de Baranovichy. Sus radares Saslon-M se encuentran entre los más potentes jamás instalados en casas, diseñados para rastrear bombarderos B-52 a 300 kilómetros. Pero esa potencia se convirtió en una debilidad. El radar utiliza haces estrechos optimizados para búsquedas a gran altitud. Intentar encontrar pequeños drones a la altura de las copas de los árboles con un MiG-31 es como usar una mira telescópica para intercambiar mosquitos. Los pilotos se fijaron en los Mugen 5 de inmediato, pero la doctrina exigía identificación visual antes de atacar. Para cuando confirmaron la intención hostil, el verdadero paquete de ataque había abierto una brecha de 40 kilómetros. Los señuelos funcionaban a la perfección, atrayendo interceptores a gran altura mientras los Strykers se colaban a baja altitud. Pero los drones acababan de entrar en la red de defensa aérea más densa de la Tierra. Delante aguardaba la batería S-300 cerca de Tikvin con su infame radar rallador de queso. Lo que los ucranianos sabían que los rusos desconocían era que este imparable radar tenía exactamente una debilidad. A las 4:00, el paquete se aproximó a Tikvin, a 200 kilómetros de Kirishi. El radar 9 S-19M2 del S-300, el rallador de queso, comenzó a rastrearlos. Este radar parecía imbatible. Salta de frecuencia en la banda X 100 veces por segundo. 8 GHz, 12, 10, 9. Nunca la misma frecuencia dos veces. No se puede interferir porque para cuando se reacciona ya se ha movido. Pero Ucrania había descubierto su falla fatal durante ataques anteriores. Cada 10 segundos, el sistema debe recalibrar su secuencia de salto de frecuencia durante exactamente 500 milisegundos. Deja de transmitir medio segundo de ceguera cada 10 segundos. Si supieras cuándo sucedía eso, podrías desaparecer. Un Mugen 5 ascendió a 5.000 metros, activando deliberadamente el radar. El S-300 se enfrentó de inmediato. Un misil 9M82M de $3 millones contra un dron de $50,000. Pero en los 2 segundos previos al impacto, el dron condenado transmitió el patrón de tiempo del radar al enjambre. Su destrucción proporcionó los datos de sincronización que necesitaban desesperadamente. 27 segundos después, cuando el radar entró en su espacio de reinicio, los drones restantes se lanzaron a 10 metros de altitud. Durante medio segundo, fueron invisibles. Cuando el radar se reanudó, se habían desvanecido en el desorden del suelo. Los operadores vieron retornos fantasma, tal vez pájaros, tal vez anomalías atmosféricas. Sin pistas sólidas, no podían atacar. El enjambre se había deslizado durante la ventana de ceguera.
pero acababan de entrar en la zona de guerra electrónica de Rusia, donde el propio GPS los delataría. El sistema POL 21 se activó mediante una técnica llamada Mikening, que registraba señales GPS reales y las retransmitía con retraso. Los receptores del dron los mostraban sobre campos vacíos cuando en realidad estaban sobre ciudades. 5 minutos de datos de posición. Todo mentira. Pero, en palabras de Monty Python, no fue más que un rasguño. El FP1 cambió a navegación de respaldo. Rumbo magnético combinado con el conteo de cruces de líneas eléctricas. Cada línea de transmisión principal entre la frontera y Kirishi era un punto de referencia. 7 líneas en total. Siguiendo el corredor energético Moscú-Petersburgo, los drones navegaban literalmente contando infraestructura que no podía moverse ni ser manipulada. 2 drones sobrevolaron un depósito de mineral de hierro que desvió sus brújulas 30 grados de su rumbo. 3 más siguieron las líneas eléctricas equivocadas hacia Finlandia. Pero el conteo de líneas eléctricas del dron líder coincidió con las expectativas. Iba rumbo a Kirishi. El grupo, ahora reducido a 24 drones, avanzó a través de la espesa niebla matutina hacia el resplandor de la refinería. En el horizonte, a las 6 en punto, las luces de Kirishi se hicieron visibles. Una ciudad industrial resplandeciente que nunca dormía. 4 baterías Pantsir la protegían, posicionadas para una cobertura superpuesta. Los 20 UJ-22 restantes se dividieron en 5 grupos de 4, cada uno apuntando a un Panzer diferente. Los operadores que observaban sus pantallas de radar se enfrentaban a una decisión imposible. Sus sistemas podían rastrear los 20 drones, pero cada batería solo podía atacar a 4. Esos 4 misiles necesitarían 15 segundos para alcanzar sus objetivos. Durante esos 15 segundos, no podían atacar a nada más sin abandonar los misiles que ya estaban en vuelo. Ucrania había convertido la precisión del Panzer en su punto débil. 16 misiles se lanzaron simultáneamente, sus motores cohete iluminando el cielo antes del amanecer como un amanecer artificial. Los UJ-22 iniciaron maniobras evasivas. Pero contra misiles con giros de 30 gram, la física favorecía a los interceptores. 12 UJ-22 cayeron en espectaculares bolas de fuego. Su sacrificio les permitió ganar preciosos segundos. Porque mientras esos misiles volaban sus viajes de 15 segundos, mientras los Panzers estaban ciegos a las nuevas amenazas, los FP-1 Strykers corrieron a través de la brecha. Para cuando los misiles impactaron, los Strykers estaban dentro del alcance mínimo. Los Panzers necesitaron 45 segundos para recargar. Los FP-1 necesitaron solo 30 segundos para alcanzar el alcance del cañón. Las matemáticas favorecieron a los atacantes. Los Panzers cambiaron a sus cañones gemelos de 30 milímetros disparando hacia adelante. Proyectiles de munición que contenían 360 subproyectiles de tungsteno. La computadora de control de fuego calculó dónde estaría cada dron cuando llegaran los proyectiles, creando nubes a lo largo de las rutas de vuelo previstas. Pero Ucrania había programado cambios aleatorios de altitud cada 2 segundos. Arriba 10 metros, abajo 5, arriba 3, abajo 8. Ningún patrón que la computadora pudiera aprender. El objetivo predictivo disparaba a donde deberían estar los drones, no a donde estaban. 3 FP-1 volaron hacia nubes de tungsteno y se desintegraron. Otro atrapó el borde. Le faltaba la mitad del ala, pero de alguna manera seguía volando. El giroscopio compensaba frenéticamente. 6 FP-1 superaron la zona de cobertura del cañón a 500 metros de la refinería. Los Panzers no podían bajar más el cañón, sin alcanzar sus propias posiciones. Habían atravesado la zona principal, en defensa, pero los rusos tenían un juguete muy nuevo y especial. 3 supervivientes cruzaron el perímetro de la refinería a las 6:18. Acababan de entrar en la zona de combate del PVO Dirabatsiya, el sistema de armas de corto alcance más nuevo de Rusia, ubicado sobre un chasis BMP-3, modificado cerca de la puerta principal. Su cañón automático de 57 mm ya rastreaba a los drones que se aproximaban. No se trataba de un simple cañón antiaéreo. Estaba diseñado específicamente para detener enjambres de drones como este. El PVO dispara proyectiles con espoletas programables, pero esto es lo que lo hace letal. Un telémetro láser mide la distancia exacta a cada objetivo y programa cada proyectil al salir del cañón. El proyectil cuenta las rotaciones en vuelo, detonando exactamente a la distancia calculada, no al impactar frente al objetivo.
Cada explosión esparce 200 bolas de tungsteno en una esfera de 10 metros. El dron se estrella contra una pared de metal que nunca vio venir. La computadora del sistema ya estaba calculando una solución de disparo llamada modo barrera. Crearía esferas superpuestas de tungsteno a diferentes distancias de 300, 250, 200 y 150 metros. Una cuadrícula tridimensional que nada podría atravesar. El cañón del arma comenzó a elevarse, apuntando al dron líder a 200 metros de altitud. Pero los diseñadores del PBO habían construido un protocolo de seguridad fatal. Por debajo de 100 metros de altitud, las esferas de tungsteno podrían golpear la refinería. Los tanques de almacenamiento se romperían. Los productos químicos volátiles se filtrarían. El sistema que intenta proteger la instalación podría desencadenar el desastre exacto que se supone que debe prevenir. El bloqueo de seguridad estaba codificado en la computadora de control de tiro, sin anulación manual, ni siquiera en combate. El PBO abrió fuego a las 6:18. El primer proyectil detonó a 200 metros del dron líder, demasiado lejos para causar daños, pero lo suficientemente cerca para revelar el patrón. El segundo proyectil explotó a 180 metros. La computadora estaba acercando su fuego. El tercero sería perfecto. Golide. FP1 intentó sumergirse, pero sus controles de daños respondieron lentamente. El tercer proyectil detonó a 8 metros de distancia. 200 bolas de tungsteno se expandieron hacia afuera a 1500 metros por segundo. El marco de madera contrachapada del dron se destrozó instantáneamente. Tanque de combustible perforado. Motor arrancado de sus soportes. Dio una voltereta por el aire, esparciendo escombros sobre la refinería. El segundo dron alcanzó los 120 metros de altitud. El cañón del PBO siguió hacia abajo, siguiendo perfectamente a 110 metros, todavía disparando a 105 metros. Quedaba un proyectil más en el cañón. Exactamente a 100 metros, el sistema se detuvo. El cañón se congeló en su posición. El último proyectil detonó sin causar daño sobre el dron en picado. Podía verlos claramente, seguirlos perfectamente, pero el sistema no disparaba. Lo intentó. Anulación manual denegada. Intentó cambiar al modo de fuego directo. Bloqueado. La computadora había decidido que proteger la refinería del fuego amigo era más importante que detener 2 drones. Gran error. A las 06:19, el primer FP1 impactó en la unión CDU-100 exactamente donde indicaba inteligencia. 25 kilogramos de tetracloruro detonaron a 7.900 metros por segundo, creando una sobrepresión de 100 psi. Los soportes corroídos fallaron instantáneamente. El petróleo crudo a 380 grados Celsius y 30 atmósferas de presión brotó de las líneas rotas. El líquido sobrecalentado chocó con el aire y se vaporizó. Un combustible. La explosión de aire que se propagó por todo el complejo. 10 segundos después, el segundo dron impactó el sello degradado del tanque 47. Los vapores acumulados se encendieron instantáneamente. El techo flotante se convirtió en un proyectil de 50 toneladas, lanzado 200 metros por gases en expansión antes de aplastar el edificio de administración. 80.000 barriles de petróleo ahora no tenían cobertura, alimentando un infierno exponencialmente creciente que ascendía hacia la nube. La falla del CDU-100 se propagó en cascada a través de sistemas interconectados como fichas de dominó diseñadas para caer. La columna fraccionadora se quedó sin alimentación. Experimentó una caída de presión catastrófica. Los hidrocarburos líquidos a 380 grados sufrieron un cambio de fase instantáneo. Una explosión de vapor en expansión de líquido hirviendo BLEV. La propia columna, de 40 metros de altura, se partió en las costuras de soldadura. La sección superior voló 800 metros como un misil gigante. Explosiones secundarias se extendieron hacia afuera. La onda expansiva del BLEV perforó 6 tanques de almacenamiento simultáneamente. Los sistemas de emergencia intentaron aislar las secciones, pero el daño fue demasiado extenso. Las bombas no pudieron detenerse al perderse la presión aguas abajo. Las válvulas no pudieron cerrarse contra el reflujo. El sistema de rociadores no tenía presión. La tubería principal de agua fue cortada por la primera explosión. La refinería de Kirishi, 355.000 barriles por día. El 6,4% de la capacidad de Rusia se estaba destruyendo desde dentro. Las imágenes satelitales confirmaron lo que Rusia negó durante días. CDU-100 destruida. Cracker catalítico destruido.
6 meses como mínimo antes de operaciones parciales. La capacidad total podría no volver nunca. Rusia afirmó haber interceptado completamente todos los drones. El infierno visible desde el espacio decía la verdad. Adiós por ahora.